Bueno, Shabbat Shalom, amados, bendiciones. Gracias al Eterno, podemos continuar con toda libertad, con toda bendición esta jornada. Vamos entonces hoy a la parte que corresponde al estudio. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, te pedimos que tú dirijas toda esta jornada, que tú, como lo has hecho desde el inicio de este Shabbat, que te quedes con nosotros ahora enseñándonos a través de tu palabra. Por los méritos de nuestro Mesías y Josué, recibe toda la gloria y toda la honra. Hoy vamos entonces a continuar con esta comprometedora imagen que establece uno de los requisitos de creación del Eterno desde el principio de los tiempos. Suena compromiso, suena... Mucha gente cuando ve esta imagen, que obviamente tiene que ver con un enlace nupcial, vamos a ponerle ese nombre por ahora, lo relaciona con la fiesta. Vamos a ponerle un título más coloquial. Y se prepara para ello durante meses antes de que este acontecimiento se dé a cabo o se lleve a cabo. Y no es que está mal, porque obviamente no es un evento que amerita una envergadura especial. Pero de allí surge la pregunta: ¿qué tanto los que alguna vez o los que tienen pensado pasar por este momento, qué tanto están entendidos de lo que esto significa? ¿Qué tanto dejan a un lado lo que es el concepto de la fiesta como tal y ven el compromiso que eso amerita? Ver que con este acto están evidenciando con sus vidas algo que el Padre concibió desde el principio de los tiempos. Quizás muchos no lo hacen, pero hoy vamos a descubrir o vamos a recordar a través de las Escrituras la relación que tiene eso con el pacto que va a trascender no solamente, obviamente, a la fiesta como tal, no solamente a la vida matrimonial, a la familia, sino que va a tener un aspecto profético que se va a catapultar hasta el mismísimo reino milenial. Con ello vamos a entonces a dar inicio a la segunda parte de la porción o la parashá número 1, Bereshit. Recordamos que nosotros hace rato hemos dividido cada porción en 3 partes. Por lo tanto, el ciclo que muchas veces se está acostumbrado a estudiar en un año, nosotros lo estudiamos en 3. Estamos recién comenzando para nuestra Keilah, nuestra comunidad justo de las naciones, acá en Cabimas, el 6º ciclo. Y hoy vamos a ver la segunda parte de la parashá Bereshit. Esta segunda parte ya hemos leído leyendo, estudiando como continuidad de lo que empezamos el Shabbat pasado, el capítulo 2, versículo 18, hasta el capítulo 4, versículo 26, obviamente del libro Génesis o Bereshit. Para ello, entonces, vamos a leer como marco introductorio los escritos apostólicos. En este caso vamos a leer en la versión textual, cosa que obviamente tenemos que leerla porque no la leímos en toda la preparación previa o el servicio de Avodat Torah. Hicimos la lectura de toda la Saliot, incluyendo la Haftarah y el Maftir, por supuesto, y vamos entonces a leer la parte de lo que significa los escritos apostólicos adaptados por la visión de Yehoshua para nosotros, que es muy importante.
que son muy contundentes, porque habla de una preocupación, pongámoslo así, de un grupo que estaban allí en una situación bien importante y una cara majestuosa del mismo Yehoshua a esa preocupación, a esas interrogantes, que para nosotros se convierten también en una valiosa respuesta hoy día. Dice Marcos capítulo 10, versículo 1, y partiendo de allí va a la región de Judea, más allá del Jordán. Y otra vez marchan con él multitudes. Seguían multitudes. Y de nuevo les enseñaba como tenía por costumbre. Y acercándose unos fariseos, le preguntan y le hacen esta pregunta. Si es lícito a un hombre repudiar. Respondiendo, él les dijo, ¿qué os mandó Moisés? ¿Qué fue lo que, o qué es lo que está escrito en el manual de vida? En el referente original. ¿A qué tenemos que, o qué referencia, o qué, a dónde tenemos, a qué fuente, de qué fuente tenemos que alimentarnos para buscar la respuesta a ese interrogante que ustedes me están diciendo? Y obviamente está hablando a hombres y mujeres que tenían en ese momento histórico un conocimiento vasto de lo que son las escrituras, en este caso de la Torá. No estaba hablando a un pueblo que no tenía ese conocimiento, o que era inconsciente, o que no sabía las condiciones de a lo que estaban sometidos como pueblo, incluso como tradición cultural. ¿Qué os mandó Moisés? Ellos respondieron, Moisés permitió escribir cartas de divorcio y repudiar. Y a lo mejor muchos de ellos dicen Baruch Hashem, porque en verdad Moisés lo permitió. Pero aquí hay una cosa sorprendente para mí, y creo que para todos nosotros. Y es este pero. Está muy bien, lo han respondido. Y han respondido exactamente lo que dice literalmente ese manual de vida, la Torá. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Y Josué le dice, pero, no obstante, aunque pudiera estar permitidos, dicho por Moisés, cartas de divorcio y repudiar, y Josué les dice, por la dureza de vuestros corazones escribió este mandamiento. Por la dureza de vuestros corazones escribió este mandamiento. Y vuelve el segundo pero desde el comienzo de la creación los hizo varón y hembra. Es decir, desde el comienzo de la creación o la creación misma no fue concebida de esa manera. Quizás estamos hablando de un comodín, me disculpan la expresión, para dar respuesta a una cosa que se llama dureza de corazón. Y como una respuesta apropiada, entre comillas, a esa dureza del corazón, bueno, te divorcias, te separas, te repudias a tu mujer. Pero no fue así. Originalmente no fue así. Por lo tanto, ya de entrada, mis queridos hermanos, hoy estamos enfrente a un compromiso en el cual podemos estar violando por cualquiera de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y aún de nuestras acciones, violando el concepto de lo que es la mismísima creación, con la mujer que llevamos hablado por muchos años para muchos. Y esto muchas veces, cuando pensamos, decimos y actuamos, no lo tenemos presente. Porque podemos pensar, podemos decir y podemos actuar violando el principio de la creación solamente por actuar de espaldas a esa creación. No estamos siguiendo lo que mandó Moisés. Y a lo mejor lo que es peor, nos podemos estar amparando en un
en un aspecto literal, bueno, pero que Moisés lo permitió. Y si Moisés lo permitió, entonces yo tengo derecho. Sí, pero hay una condición. Se lo permitió a los que son duros de corazón, a los que son impenetrables en tener esa verdad en sus manos. Ese es digamos, el principio de todo esto, y que lo vamos a descubrir o lo vamos a recordar o vamos a ahondar un poco más en la porción de hoy en Bereshit. Y dice, por esta razón dejará el hombre a su padre y a la madre. ¿Qué condición? ¿Cómo es el trato de los padres? Y obviamente cuando digo padres me estoy refiriendo también a la mamá. ¿Qué consideración tiene nuestro padre con los padres terrenales y con las mamás, con los papás y con las mamás? Una consideración altísima, tan alta que lo incluye dentro de las 10 palabras. Y no obstante eso, esta condición de pacto matrimonial deja a un segundo plano, a un segundo lugar, tan grandísimo mandamiento. Por esta causa, por estar unidos, va a dejar el hombre a su padre y a su madre, y los dos vendrán a ser una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, no separe el hombre lo que Adonai unió en un mismo yugo. Ese es el marco de la historia o del relato o del mensaje que tenemos para esta mañana, o que el Padre tiene para nosotros esta mañana. De hecho, entonces vamos a estar dividiendo esta parte en 3 temas, que para mí creo que son las columnas, y ahí vamos a desglosar algunas cosas, que es la misma creación, que ya habíamos empezado parte del relato la semana pasada. Muy sabroso. Y yo llegué a la oficina y me dice, bueno, pero ¿por qué usted está así, ingeniero? Me dicen las muchachas, las que trabajan conmigo. Me dice, ¿por qué me he extasiado hoy en un viaje en bicicleta por Cabimas, con un ambiente increíble? Digo esto porque hemos perdido la costumbre, hemos perdido la condición de ver la propia creación, de ver las estrellas, de ver cualquiera de estas cosas que son muy pequeñas incluso muchas veces, pero que son tan grandiosas. Y es parte de la creación, es parte de eso. En todo caso, este es el principio como tal, el fundamento de ese aspecto, de todo ese aspecto. Y vamos a ver en la segunda parte, o como parte de la consecuencia, la desobediencia y sus consecuencias. La creación como un diseño original, la desobediencia como parte de la desviación y sus consecuencias que están vestidas de enemistad, de ruptura. De ruptura.
de división. Así se viste esas consecuencias cuando hay esa desviación que se llama la desobediencia. Por otro lado, entonces, podemos estar hablando entonces de un pacto original como parte de la creación. Podemos estar hablando de la desobediencia que obviamente se convirtió en una desviación y que llevó a un proceso de expulsión. Yo al principio había colocado en este expulsión solamente. Pero cuando continué estudiando, indagando y revisando y orando, me di cuenta que la expulsión no fue un acto, ¡pum!, para afuera. Así como el padre amaneció como con algo y, bueno, nos sacó. No. La expulsión corresponde a un proceso que tuvo un inicio, que a lo mejor como inicio no se detectaron cosas alarmantes, pero como consecuencia reiterada de y suma y agrupar y ir agrupando, sumando otros elementos, ¡pum!, sucedió la expulsión. Por lo tanto, es un proceso que culminó obviamente con una enemistad como consecuencia que tuvo sus protagonistas en ese momento, en Caín y Abel, pero que obviamente como esquema general, esos nombres van a cambiar en la historia de nuestro pueblo y también en la propia historia suya y la mía. Hoy vamos, como tema de estudio, vamos a desarrollar estas tres cosas o tres flechas. Con la ayuda de Hashem, espero que me dé tiempo para desarrollarla. Pero lo que es más importante recordar no solamente es la desviación, la enemistad, sino que hay un camino de retorno al final. Y parece mentira, porque nosotros asociamos ese camino de retorno muchas veces con el propio libro de Shemot, con Éxodo, con la salida de nuestro pueblo. Y ya hoy en el libro de Bereshit hay un adelanto de lo que significó el retorno de nuestro Padre o el retorno de nosotros ante nuestro Padre con una actitud, con una condición. En Bereshit, no en Éxodo, se inició el camino de retorno al Padre, que hoy, Baruch Hashem, finalmente nosotros estamos culminando. Ese retorno comenzó en Bereshit y está culminando como protagonistas con esta última generación de esta era y la primera del mundo venidero, de la era futura. Entonces, tenemos que ver esto con mucho cuidado. ¿A quién le gustan las cosas de fábrica? A Richard le gusta mucho. Bueno, a todos, ¿no? Lo que pasa es que a veces son un poquito costosos. Yo quiero tener mi camioneta con lo original. El alternador que sea original, esto que sea original, porque eso de alguna manera que ofrece seguridad, garantía, ¿verdad? Ay, ¿por qué no lo hacemos nosotros con nuestra vida espiritual? ¿Qué más grande que mi vida en este tiempo y en el tiempo por venir? Porque entonces no nos preocupamos por buscar lo original y no buscar piezas de reemplazo. Porque esas solamente nos ayudan a salir del paso. Pero lo original ofrece la garantía. ¿La garantía de quién? Del fabricante. Entonces tenemos que revisar lo original, lo que es de fábrica. Y yo voy a insistir mucho en eso porque, y lo he dicho varias veces, a mí cuando hay muchas dudas, cuando hay muchas interrogantes, incluso cuando hay que tomar decisiones, una de las cosas que más ha sido eficaces para esa toma de decisiones, para esa búsqueda de información, es ir al original. Ir a lo original. A veces no es tan fácil llegar, pero con la ayuda de Hashem lo podemos hacer. Y lo original, o parte de ello, está en Génesis capítulo 2, versículo 18.
Dice, dijo Adonai Elohim, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda semejante a él. Y desde el punto de vista de nuestro idioma en castellano, aparece esa ayuda semejante y no ofrece aparentemente ninguna dificultad en entender que es una ayuda y que es semejante. Una ayuda es una ayuda. Pero si están exponiendo una ayuda es porque alguien la necesita, ¿sí o no? Es porque alguien tiene la necesidad de que colaboren con eso. Y ahí eso no hay ninguna dificultad ni en ningún idioma, en castellano como en hebreo, eso es así, como parte de principio básico. Pero esa ayuda tiene un apellido que es semejante y ahí es donde empiezan las dificultades para poder entender en profundidad ese diseño original. Que pareciera que semejante es igual a. Eso es semejante. Color más chiquito, ¿ese es semejante o no es semejante? Desde el punto de vista, es semejante. Pero cuando vamos al original, no necesariamente o no es así. Semejante significa contrario. Una ayuda contraria. Entonces, si va a ser contraria, ¿para qué va a ser ayuda? Pudiéramos preguntar. Repito, estamos enfrente de un diseño original. Si yo tengo una condición que necesito ayuda y me voy a buscar una ayuda semejante o igual, ¿cómo va a venir esa ayuda? También voy a necesitar ayuda. Entonces vamos a necesitar una tercera ayuda para ayudar a la ayuda. ¿Sí o no? Si yo necesito ayuda como sacerdote y mi padre me ha colocado una ayuda semejante, entendida en el idioma castellano, y es semejante a mí en el idioma castellano, ella también va a necesitar ayuda porque es igual a mí. Entonces vamos a necesitar otra ayuda y ahí no vamos a terminar. El punto de corte es que no es semejante, es contraria. Ahora, contraria, nos metemos en otro problema. Me va a llevar la contra, me va a poner trabas, porque ese es el concepto. No. El concepto original de fábrica es que es el complemento. Eso sí tiene más sentido. Es decir, lo que me falta a mí, ¡pum!, lo tiene mi ayuda complementaria. Y los dos vamos a hacer uno. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Quiénes han armado rompecabezas acá? Nosotros tenemos muchos rompecabezas en nuestra vida, ¿no? Muchos, y pretendemos armarlos todos. Y a veces no conseguimos las piezas. ¿Cómo son las piezas de rompecabezas? Esto será igual a esto. ¿Verdad que no? Si esto fuera igual a esto, como se pretende ver con el significado semejante, esto jamás va a calzar acá. Más van a chocar. Por lo tanto, esta pieza 1 necesita una pieza 2 que es contraria, es decir, es el complemento. Para que al unirse sean una sola. Así de sencillo, ese es el concepto. Ese es el diseño de fábrica. Cualquiera de las partes que violan este principio sencillo, así como la figura, está violando la propia creación. Y trae sus consecuencias, como lo vamos a ver hoy. Por lo tanto, tenemos acá un propósito, una finalidad, un objetivo.
que tiene que ver. Se descuidaron. No ejercieron el rol por el cual habían sido llamados. O sea, el primer error, si se quiere, lo que gestó el acto de desobedecer fue un genuino y descomunal descuido de lo que el Padre les había encomendado. Ejerzan dominio sobre todo esto. Y con razón, al final le dice, epa, y no te olvides del reptil, ¿oíste? Porque, pero la serpiente era astuta, pero el hombre había sido concebido para que ejerciera dominio sobre todos ellos, incluyendo ese reptil. Esto es importante, hermanos, porque a veces en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, conseguimos cosas y uno dice, bueno, esto pasó, este accidente pasó, este evento pasó por esto y por esto y por esto, y no necesariamente que están allí. Hay otras cosas que a veces no es una sola, sino que es la suma de varias cosas que tienen que ver con el descuido. Nosotros muchas veces descuidamos elementos de nuestra vida espiritual y eso puede gestar condiciones muchísimo peores, que incluso son tan grandes, son tan contundentes, que no nos permiten ver el origen de dónde vino el problema. Richard, yo entendí esto, porque yo no soy especialista en seguridad, pero trabajé mucho en ese accidente, había que investigarlo, y recuerdo una presentación que me tocó a mí porque era el coordinador de seguridad en eso hace muchos años en Brupalca. Habían una parte con agua muy caliente en un pozo y uno de nuestros obreros cayó y se quemó. Él intentó quitarse los zapatos, obviamente se los quitó, pero cuando se quitó la media, con la media se vino todo una cosa tremenda. Y ahí estaba yo. Tienes que poner el accidente. Bueno, cuando yo vi el esquema, esto es fácil. ¿Sabe qué me costó a mí? Conseguir las causas originales. Porque yo decía, este es por esto, no, esto no es por eso. Y este es por esto, y yo otra vez porque se iba a exponer, pero antes había que hacer una asesoría. Esto no es por esto, y había mucha gente que sabía de eso. Y yo no soy especialista en esto. Porque nos cuesta conseguir las causas originales que crean los problemas. Pero hay que buscarlas. Y muchas veces tiene que ver con un descuido tan grande, que no los podemos ver y que solamente vemos las consecuencias. Tenemos que revisarnos. Por eso otra vez vuelvo, sentido de vigilancia, observación. Fíjense de lo que estamos hablando. Después, como parte del proceso, descuido, viene engaño. Todavía no habían cometido el error. Fíjense lo que estamos haciendo. Estamos haciendo una precondiciones a la condición de desobediencia como tal. Vamos a ver, Génesis 3.1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todas las bestias del campo que Adonai Elohim había hecho, y dijo a la mujer, con que Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. ¿Es eso cierto lo que dijo el padre? ¿Seguro? El padre le dijo a Adán que no comiera de ningún árbol del huerto. Primer engaño. Segundo, Génesis 3.3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Elohim, no comáis. No comáis de él, ni lo toquéis. Él dijo que no lo tocara.
La serpiente le dice, no, chico, olvídate de eso, no vas a morir. ¿Eso lo dijo el padre? Entonces tenemos tres cosas: que no coman de ningún árbol del huerto, que no toquen del árbol y que no van a morir. Todo eso son engaños, son mentiras. Es decir, al complemento o a la condición de descuido espiritual, viene el engaño, vienen las conjeturas, vienen los argumentos y se le adicionan, y se le adicionan, y se le adicionan hasta que estalla. ¿Qué dijo realmente nuestro Padre en Génesis 2, 16 al 17? Fíjense la diferencia que existe entre esto y esto que está acá. Y ordenó a Adonai Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto come libremente. ¡Pum! Se cayó esto. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, ni lo toques, no dice no toques. No comerás simplemente, porque el día que comas de él ciertamente morirás. ¡Pum! Se cayó esto. Ahora son cosas tan básicas, pero ahí están las consecuencias. Obviamente el resultado, así vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era árbol deseado para alcanzar el conocimiento, y tomó de su fruto y comió y dijo también a su marido que estaba con cambió la forma de verse ellos mismos. La percepción, un tema que es tremendo. ¿Cómo usted percibe las cosas? La percepción, el entorno sigue siendo el mismo. El sí está dentro y se expresa con la visión, con la forma como nosotros percibimos, leemos, captamos, interpretamos ese entorno. Pero el entorno no cambió. Hermano, muchas veces, en nuestra Keilah, en nuestra comunidad, en nuestros hogares, el entorno sigue siendo igual. Porque la fidelidad del Padre está siempre allí, la fidelidad acompañada de misericordia. Pero lamentablemente la visión de todo esto internamente cambia. La visión cambia. Interpretamos otras cosas, vemos otras cosas, se nos abren otras cosas para otras cosas. Y lo que es peor, tomamos decisiones en base a esa percepción que tenemos. Y eso es muy peligroso. Tanto así
que el Padre ofrece como garantía el cielo y la tierra, las cuales no pasarán, permanecerán instantes, permanecerán constantes como testigos. ¿Qué cambia entonces en la humanidad? La forma de verlas, la forma de interpretarlas, la forma de leer esas cosas. Ahora podemos entender lo que dice en Números, capítulo 15, versículo 38-39, que hace tanta insistencia, porque si nosotros vamos a ver, mire, desde que pasó esto, y solamente estoy haciendo como un recorrido muy, muy rápido, muy superficial de todos estos temas, todo el desarrollo que va a venir después, hasta incluso el tiempo de Mashiach y sus seguidores, van a estar apuntando a resarcir los entuertos que se crearon en el principio, de parte nuestra, no de parte del Señor. De hecho, como parte de eso, cuando dice Números 15, 38, 39, dice, habla a los hijos de Israel, instruyéndolos a hacer por todas sus generaciones, porque el problema se catapulta a todas las generaciones. Dice, hacer por todas las generaciones Sixiot en las esquinas de sus atuendos, y pongan en los Sixiot, en cada esquina un hilo de color, un hilo azul. Lo hemos leído muchas veces, en las oraciones está. ¿Por qué? Porque se ve bonito, porque nos vemos, no sé. ¿Será un zigzag para qué? Porque había que corregir la visión. Y entonces el Padre comienza a meter elementos, a meter elementos, a meter elementos, para que podamos rescatar o podamos recuperar la condición original. Porque uno de los problemas que tuvimos es que nuestra visión la perdimos. Esa forma de ver fue ultrajada, fue alterada. Por lo tanto, había que corregirla. Dice entonces, se hagan zigzag para que lo miren y así recuerden todos los mandamientos de Adonai y los obedezcan para que no vayan a donde su propio corazón y ojos los guíen para prostituirse a ustedes mismos. Por lo tanto, esta parte le está dando respuesta a una condición de un error original allá en Génesis. Y vamos a ver otra más adelante. Tengan mucha atención. ¿Hasta ahora estamos bien o estamos bien? El entorno cambió, pero nosotros no. Hay más calor, pero nosotros no. Entonces aparece Adonai. ¿Cómo aparece Adonai? Ahí está. Aparece Adonai con preguntas. ¿Usted cree que nuestro Padre no tenía las respuestas a esas preguntas? Me llama la atención muchísimo que la forma con que se hace presente el Padre después de todos estos acontecimientos es con preguntas. No es con ni siquiera que lo pudo haber hecho, y de hecho lo hizo después, para juzgar, sino para preguntar. Versículo 8 del capítulo 3 de Génesis. Y oyeron el sonido de Adonai Elohim paseando por el huerto de la brisa del día, porque eso era lo normal. Lo escucharon. Fíjense que hay involucrado varios sentidos. Hablamos de visión, ahora hablamos de oír. Ellos oyeron al Padre paseando con la brisa del día. ¿Y qué pasó? Se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Adonai entre los árboles del huerto. Se escondieron. ¿Qué pasa cuando un hijo comete una travesura en su casa y llega el papá? ¡Pum, pum, pum, pum! Debajo de la cama, todo el mundo entero. Desaparece. Pero Adonai Elohim llamó al hombre y le dijo, primera pregunta, ¿dónde estás? ¿Sabía ya en dónde estaban ellos? Claro que sí. Claro que sí. Y contestó, he oído el sonido, he oído
he oído tu sonido en el huerto y he tenido miedo porque estoy desnudo y me he escondido. Y dijo, segunda pregunta, ¿quién te ha indicado que estás desnudo? El padre aparece preguntando. Y dice, ¿acaso has comido del árbol del cual te ordené que no comieras? Tercera pregunta. ¿Dónde estás? ¿Quién te ha indicado que estás desnudo? Que cambió la situación. ¿Y acaso has comido de lo que yo te ordené que no comieras? Y dijo el hombre, entonces empezaron los problemas originados con las consecuencias o con las causas que estaban allá atrás. Y empezamos a buscar cosas afuera, porque para eso sí somos especialistas. Aquello que fue concebido como ayuda idónea, ayuda contraria, ¿cómo está siendo percibida por el hombre? La mujer que pusiste conmigo, ella me ha dado del árbol que has comido. Esto es tan tremendo que para mí no solamente le está echando la culpa a la mujer, sino a quién. Porque le dice, tú la pusiste conmigo. Entonces entramos en la fase posterior a las cosas. Porque uno dice, ok, metí la pata, cometí el error, hice el pecado y tal. Pero lo que es peor es que el tratamiento de recuperación para salir de eso lo hacemos peor que lo que originó. Lo hacemos peor y esto ennegrece o enloda más la situación. Y dice el verso 13, y dijo Adonai Elohim a la mujer, ok, está bien, le dice, con otra pregunta. Ya me has respondido, aparte de eso. Y se va a la segunda. ¿Qué es esto que has hecho? Le respondió. Y respondió la mujer, la serpiente me engañó. Y habíamos dicho que la serpiente formaba parte de ese compendio, en aquella lista en donde el hombre tenía que ejercer autoridad, dominio. Sin embargo, la mujer le dice que fue la serpiente. Por lo tanto, aquí la mujer quizás es un poquito más honesta, porque se está echando la culpa ella misma. De repente. Por cuanto has hecho esto, y viene una cosa que es sorprendente. Acá en esta porción vamos a ver, como vimos tres fundamentos, tres cosas, como la unidad, el amor y la entrega, vamos a ver también tres maldiciones. Y la primera maldición que se pronuncia en este tiempo de creación fue esta. Maldita tú entre todos los animales. Van a ser tres las maldiciones hasta que termine con la porción. La primera maldición fue proferida sobre la serpiente. Y le dice, y entre todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, ahí sí está un dictamen, ahí sí está un padre ejerciendo autoridad y dando un veredicto después de todas estas preguntas. ¿Cuántas preguntas nos está haciendo el padre hoy día que quedan sin responder? Usted no se ha preguntado, yo no me he preguntado muchas veces cuántas preguntas me ha hecho el padre a mí que quedan sin responder. Vamos al enfoque profético. Y pondré enemistad entre ti y la mujer como consecuencia de ello, entre tu descendiente y su descendiente. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Obviamente tenemos una enemistad entre puertas que se va a evidenciar después con Caín y Abel, ya rapidito, en el otro capítulo. Pero ya había un adelanto. Una amistad entre la mujer y la serpiente. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Una enemistad
entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Sí, sí. Habla apagadito porque... Sí, ¿puedo seguir? Bueno, tengo... Una amistad entre la mujer y la serpiente vale decir entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. La palabra para descendiente, la palabra para descendiente en Génesis 3:15, que es el que estamos estudiando, está escrita en forma singular y masculino. Son dos características. Descendiente está referido a un singular y a masculino. La palabra hebrea que ha sido traducida como descendiente es, obviamente simiente es será, con Z, será. Pero póngale atención a esto, estamos hablando de la parte profética. Esto es tremendo. La palabra hebrea que ha sido traducida como descendiente, que simiente es será, y esa será significa posteridad, hijo, raza, esperma, semen, semilla. Entonces viene una pregunta obligada. ¿Y cómo de la mujer va a salir semen, esperma y cómo puede ser semilla? Por lo tanto, estamos enfrente de un esquema profético altamente, de un alto contenido profético que tiene que ver con usted y conmigo. Ponga atención. Mateo 1 al 18 dice, vamos a ver de qué se trata. Ahora bien, el nacimiento de Josué, ¿cómo fue? Fue así. Estando desposada su madre Miriam con Joseph, antes que se juntaran, no había esperma, semen de Joseph, fue hallada encinta del Espíritu Santo. Ahí está la respuesta a aquello. Descendiente, uno solo y masculino. ¿De qué estamos hablando? Del Mashiach. Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas fueron hechas en Abraham. Allá fueron refrendadas, escritas. Allá fueron garantizadas. De allí para acá por todas las generaciones. Y a su descendencia, no dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia, es decir, al Mashiach. Ahí está. ¿Cuánto nosotros estamos valorando esto? ¿Cuánto nosotros nos hemos conectado con esta verdad contundente? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendiente y tú y su descendiente. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar, es decir, su talón. Primera Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es de Satanás, simiente de la serpiente. Porque Satanás ha pecado desde el principio, Bereshit. Primera Juan 3:8 nos está diciendo, nos está explicando de una manera contundente lo que está allí, al entuerto esto que no lo entendemos muchas veces. Repito, Primera Juan 3:8, el que practica el pecado es de Satanás, que es la simiente de la serpiente, la parte del contrincante que está enemistada. Porque Satanás ha pecado desde el principio, Bereshit. El hijo de Elohim, que es la otra parte, simiente de la mujer, se manifestó con este propósito para destruir las obras de Satanás, aplastarle la cabeza de la serpiente. ¿De acuerdo? De la canción esta, aplastarle la cabeza al bicho. Ahí está. Listo de talón.
¿Quién es el Mashiach? ¿Cómo se dibuja el Mashiach en esa figura? Y el talón lo tenemos en la parte más alejada de esa cabeza, lo que está más lejos de esa cabeza. Pero que significa tanto porque aquí se comienza o se garantiza de alguna manera la estabilidad de todo esto que está acá comandado por el Mashiach. ¿Qué tal si ese talón somos usted y yo, y soy yo? 1 Corintios 12 al 27. Ahora bien, ustedes unidos constituyen el cuerpo del Mashiach. Vamos entonces a ver a la aplicación de todo el cuento que hemos echado en la mañana de la unidad, el amor, todo esto, el servicio, la entrega, todo esto. Aquí está. Ahora bien, ustedes unidos constituyen el cuerpo del Mashiach e individualmente son miembros de él. ¿Pero quién es el talón? Efesios 1, 22 al 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su congregación, el cual es su cuerpo, la plenitud de quien todo lo llena en todo. Por lo tanto, esa interpretación, a la luz de, de solamente estos dos versículos, porque hay más, ya es correcta. Seguimos. Apocalipsis 12 al 27.
A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos y tendrás deseo de tu marido, pero él te dominará. Al hombre le dijo, por cuanto has atendido a la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, no comas de él, maldita sea la tierra por causa tuya. La otra maldición, ¿cuál fue la primera? La serpiente. La segunda, maldita será la tierra por causa tuya. Por lo tanto, tenemos que resarcir y volver a la condición original. Fue proferida una maldición sobre la tierra. Por lo tanto, se requiere un cielo nuevo y una tierra nueva porque las primeras estaban en una condición de maldición. Aquí hay dos cosas antes de la expulsión. Esto sucedió antes de la expulsión que yo quería destacar en esta última parte de la parashá, que son hijos, están involucradas, hijos y tierra. Es decir, estamos hablando de un pasado como una herencia de tierra y de un futuro que es lo que viene adelante, que son la descendencia. Hay algo que unen estas dos protagonistas que están siendo objeto de esa primera desviación, por llamarlo de alguna manera, de ese primer pecado, de ese primer error. Están involucrados nada más y nada menos que la descendencia y la tierra. ¿Qué involucra para nosotros eso? Está un lazo conector que es Abraham y lo que es promulgado a través de él, su herencia. ¿Por qué? Porque incluye las dos cosas. Ya nosotros podemos entender por la condición de Génesis 3, 16 al 20, la amenaza que se cernía contra los hijos y con la tierra, cuando el Padre, a través de Abraham, pretende entonces enderezar ese entuerto. Y la herencia que se promulga por parte del Padre a través de Abraham tiene que ver con esos dos elementos. Sigue enderezando el Padre todos los entuertos. Vamos a ver lo que dice Génesis 12 a 7. Y apareció Adonai a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces se edificó allí un altar a Adonai que se le había aparecido. Y en Génesis 17:5, y no será llamada más tu nombre Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque te he constituido padre de una multitud de pueblos. Ahí están, en solamente 2 versículos, las dos cosas que unen eso que estaba siendo comprometido allá con el pecado de Adán y Eva. La descendencia, que son los hijos, y la tierra. Es una herencia, hermano, que por los méritos del Mashiach nosotros estamos siendo beneficiados. Tenemos que entender el origen, lo que pasó, lo que sucedió. Incluso para poder ver con una dimensión muchísimo más profunda, más grande, y elevar nuestro sentido de fe, de lucha, y no estar haciendo cosas quizás por emoción, sino por convicción. Yo sé lo que esto cuesta, yo sé de dónde viene, yo sé qué fue lo que se perdió. Romanos 8, 20 al 22, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad. El Padre no lo concibió de esa manera, no fue la voluntad del Padre. Así como leímos en Marcos, él no quería que se divorciaran, pero por la dureza del corazón, bueno, carta de divorcio. Pero fíjense lo que le decía a Josué en ese tiempo. Dice, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, de la libertad, de la gloria de los hijos de Elohim. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora, por una condición original, por una desviación original. Podemos entender entonces a Romanos, entre otras cosas, que vemos de dónde se originó la desviación. Segunda de Crónicas 7 al 14, y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y lloran y buscan mi rostro, humillación, invocación, oración, búsqueda, conversión, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, porque la tierra estaba siendo maldecida.
Pero hay esta condición para nosotros. Y Hashem Elohim hizo vestidura y su mujer y los vistió. Hebreos 9:12, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró en el lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido la redención eterna. El problema es de desnudez espiritual. ¿Cuántas veces en las Escrituras aparece la palabra revestidos, vestidos? Incluso ya al final, para las bodas del Cordero, nos está recordando el Padre, allá en Apocalipsis, que tenemos que vestirnos de lino fino, que son las acciones justas de los santos. ¿Por qué? Porque el problema es que estábamos desnudos desde aquel tiempo. Y Hashem esbozó de alguna manera la forma, cómo iba a comenzar ese retorno, que para nosotros cobra un papel importantísimo. Porque ese retorno comienza con vestirnos, pero no con hojas de higuera, sino con la piel de un animal que fue sacrificado. Ahí está el dibujo o el mensaje redentor del sacrificio del Mashiach. Con eso fue que los cubrió. Y hoy, para nosotros, se está convirtiendo en la misma situación. Tenemos en las Escrituras, y ya casi termino, no se desesperen, esto está tomando calor. Hay que ver las cosas bien. Bueno. Tenemos dos figuras que son dos árboles allí en las Escrituras, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es muy bonito, muy atractivo a la vista, muy llamativo, muy provocativo, ¿verdad? Y tenemos el otro árbol que es el árbol de la vida. Eso está escrito en Génesis 2:9, dice: Adonai Elohim hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comida. Y en medio del huerto estaba el árbol de la vida, en medio del huerto, y también estaba el árbol del bien y del mal. Sobre ellos se dieron indicaciones precisas sobre estos. Rápidamente, ¿qué hay detrás de todo esto? Se dijo en Génesis 2:17, ok, está allí, pero del árbol de conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Y la pregunta obligada, ¿verdad que la pregunta obligada, ¿para qué entonces lo puso? Usted no se ha hecho esa pregunta. ¿Para qué puso el árbol si no lo vamos a comer? Si no sirve de nada, si más bien para tropezarnos. ¿Por qué lo hizo? Entonces el problema no es la cerca, el problema son los mangos. El problema no es el árbol. El problema, volvemos a caer, es primera prueba del libre albedrío. La primera prueba estaba allí. Del libre albedrío, fracaso. ¿Por qué? El árbol de la vida, que es menos llamativo, es el árbol que tiene la dimensión de eternidad, de espiritualidad, del fundamento, de la esencia. Lo malo es que cuando se va la electricidad y los aires, el murmullo se escucha con mucha más claridad, ¿no? La dimensión de eternidad, de esencialidad, de lo que es lo esencial. Eso significa el árbol de la vida. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal significa la dimensión temporal, lo trivial, las luces de neón. Ahí está dibujado. Uno
Pero aquí hay otra parte que es para nosotros, que dice, por la fe, estando muerto, todavía habla. Hoy está hablando. Hoy nos está hablando. ¿Qué vamos a hacer con toda esta verdad? ¿Cómo vamos nosotros a caminar, a presentarnos delante del Señor? Dentro de unos días, cuando estemos recibiendo ese maravilloso legado que se nos está entregando la Torá. La preparación entonces es de vestirnos, pero vestirnos dignamente para venir a recibir ese legado. ¿Qué es lo que Hashem espera de usted y de mí? Génesis 4:7, si obras bien, no serás enaltecido, pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta y su concupiscencia va contra ti, pero tú has de dominarla. El problema es que el ser humano tiende siempre hacia afuera y todas las condiciones están afuera. Yo no tengo nada que ver, todo lo que ocurre está afuera, todo lo que pasa está afuera. Y el intercambio con el entorno es un intercambio de conveniencia. Esto sí, esto no, como tipo menú. Pero muchas veces descuidamos lo esencial, que somos nosotros mismos. En esta porción, en esta parashá, el Padre de alguna manera nos está diciendo el enfoque no está afuera, el enfoque está dentro. Y cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad en la cual tenemos que revisarnos. Y de allí todos esos versículos que están en la propia palabra, incluyendo todos los escritos apostólicos y todo lo que son los salmos y todos los proverbios, en la cual tenemos que revisarnos. Por lo tanto, vamos a tener que dejar un poco de buscar culpables en nuestras esposas, en nuestros hermanos, en nuestros pastores, y revisarnos nosotros mismos. Eso es un buen comienzo. Para eso, obviamente, hay que tener dominio propio y su concupiscencia va contra ti, de la cual hemos hablado mucho en esta semana de preparación a lo que significa la entrega de la Torá. Tenemos que terminar con un mensaje positivo, con un mensaje esperanzador. Que pareciera que, oye, esta sociedad no tiene compón. La profundidad del error cometido en Adán y en Java fue tan grande que es difícil recuperarnos. No. Camino de retorno. Y ese camino de retorno, como le había dicho anteriormente, se evidencia con el éxodo, pero ya había sido anunciado. Génesis 4:26, ya al final de esta porción dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces se empezó a invocar el nombre de Adonai. Después de todas estas cosas que hemos dibujado con algún detalle, emerge la luz, emerge la luz. Esa palabra invocar es encontrar, venir y recibir. Entonces empezó el camino de encuentro con la presencia de Adonai. Como lo que originalmente fuimos concebidos, la corona de la creación. Con la finalización de este capítulo culmina la etapa básica de la creación de este mundo, con los primeros pasos de los primeros hombres. Esta etapa concluye con una esperanza, puesto que en época de Enos, la humanidad empezó a invocar el nombre de Adonai. O sea, el ser humano empieza el camino de retorno hacia él. Este es el comienzo. ¿Dónde está el fin? El fin de esta historia, si se puede llamar así, nos involucra a nosotros. La pregunta es, ¿estamos? ¿Queremos estar involucrados?
más que entenderlo, es convencernos de nuestro rol. Ese camino es uno. Y conoció a Adán otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Elohim me ha dado otro hijo en lugar de Abel. Juan 14:5 le dice Tomás, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Josué le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese otro hijo en lugar de Abel, en forma profética, tiene nombre y apellido. Es el camino, la verdad y la vida. Se llama Yehoshua. Esa es otra oportunidad, otra esperanza. Es la figura de nuestro Mashiach. Camino, verdad y vida. Camino de retorno, verdad en la Torá. Y por último, vida, la opción que había sido cancelada. Tener la opción al árbol que había sido vetado para nosotros. Yo quiero finalizar con este Proverbios. Proverbios 3, 13 al 18, que dice, bendecido el hombre que haya la sabiduría y el mortal que obtiene la inteligencia, porque su provecho es mayor que el de la plata y el resultado es mejor que el oro fino. El que es bendecido por la sabiduría, el que encuentra la sabiduría, el que obtiene inteligencia. Y dice, es más preciosa que las piedras preciosas. Nada de lo que desees puede compararse con ella. En su diestra hay abundancia de días y en su izquierda riquezas y honra. Sus Y dice el verso 18 de este capítulo 3 de Proverbios, el árbol de vida a los que echan, eso es el árbol de vida a los que echan mano de ella y los que la retienen son bendecidos. Por lo tanto, la última palabra ya la ha dicho el Padre. La última palabra ya fue decretada. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Baruch Hashem, hermanos, bendiciones. Que el Padre Eterno nos siga guiando a toda verdad y que tengamos toda la convicción, la fuerza para seguir adelante y vencer todos los obstáculos. Amén. La próxima parte es la parte final, la parte 3 de esta porción. Ahí está. Por favor, yo les sugiero que repasen nuevamente toda la parashá. Les sugiero que como la primera parte no la vimos completa, hay unas láminas importantísimas, traten de buscarla por internet y todo esto, porque esto es lo fundamental. Con esto vamos a entender muchas cosas que van a ocurrir después. Esto es lo esencial. Amén. Bueno, recordamos entonces que nos vemos acá a las 3 de la tarde. Vamos a estar pendientes de lo que va a ser el mes. No vamos a tener división. Nuestro hermano Moré Datiel va a estar disertando sobre el mes. Y hay unos anuncios también importantísimos que tienen que ver con la distribución o con la nueva logística, podemos llamarlo así, de cómo vamos a hacer de aquí en adelante por una medida perentoria lo que es el Kabbalat Shabbat. Entonces tenemos que estar pendientes. Baruch Hashem, hermanos, bendiciones. No sé si todo está bien. Nos vemos acá a las 3 de la tarde.